Para mí es un honor realmente estar acompañándoles el día de hoy y poder presentar a Juan José Rodrigo Apio. Él es psicólogo general sanitario. Actualmente desempeña su labor asistencial en equilibrio mental, compaginando dicha labor con la investigación y la docencia. Ha desarrollado su actividad profesional colaborando con diferentes entidades a nivel nacional, trabajando en la prevención del suicidio y llevando a cabo el tratamiento de drogodependencias, adicciones comportamentales y patología dual. También posee experiencia en el ámbito docente y ha formado parte de diversas líneas de investigación, abordando principalmente los factores que influyen en la adherencia al tratamiento psicológico. Esto le ha permitido asistir como ponente a diversos congresos nacionales e internacionales. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Juan José Rodrigo Apio. Es un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Lo primero de todo, gracias tanto a ISEP como al Colegio de Psicólogos de Guatemala por ofrecerme la oportunidad de estar hoy aquí y de hablar de un tema tan importante como es la gestión del estrés y el autocuidado, y también sobre todo hacerlo en la época en la que estamos, donde hemos salido de o estamos saliendo, mejor dicho, de una pandemia mundial, pero sigue habiendo eventos a nivel macrosocial que pueden estar afectando en nuestro día a día, en nuestro bienestar y en nuestro autocuidado, como decía. Dar también las gracias a las personas que están hoy de asistentes y que han sacado un hueco para estar con nosotros, para estar aquí en esta sesión clínica, y espero también sobre todo que sea una sesión amena, pero sobre todo interesante y que pueda ayudarles a tener un poquito más de conocimiento en ciertas áreas que están relacionadas con la gestión del estrés y de esas emociones un poquito más difíciles. Por mi parte, si no hay mayor problema, empiezo con la ponencia. Voy a presentar un segundito. Pues como comentábamos, hoy estoy aquí para hablar de la gestión del estrés y del autocuidado. Y antes de empezar a hablar sobre cualquier tipo de temática, creo que es muy importante que tengamos una definición cuanto menos clara y concisa de qué es el tema o de qué va el tema que queremos tratar o queremos abordar. Por ello, no quería empezar a hablar del estrés sin dar una definición un poquito más clara de qué es eso que llamamos estrés. El término estrés es cierto que comienza a utilizarse a partir del siglo XIV y se hace para referirse a experiencias negativas como adversidad, dificultades, sufrimientos o algún tipo de aflicción. Pero no es a partir del siglo XVII, y sobre todo que llama la atención, ¿no?, desde el enfoque de la física, cuando este concepto se utiliza de forma más habitual para definir de alguna manera la fuerza que actúa sobre un objeto y cómo esa fuerza permite que este objeto se deforme, se estire o se destruya. Una definición que es cierto que a lo mejor no está relacionada con el campo de la psicología, pero sí que es cierto que ahora veremos, guarda algunas semejanzas con las definiciones de ciertos autores. Desde entonces, desde el siglo XIV y posteriormente a partir del siglo XVII, el término estrés se ha empleado de forma excesiva y también de forma muy ambigua en múltiples ámbitos. ¿Qué es lo que ha generado esta multiplicidad de usos? Multiplicidad de enfoques, multiplicidad de formulaciones, y también ha dificultado esa definición unitaria de lo que es el estrés. No es hasta el año 1932 con Walter Cannon y hasta el año 1956 con Hans Selye, que estos autores son los primeros autores que realizan trabajos un poquito más específicos para establecer la base científica sobre el estudio del estrés. Y a partir de entonces empieza a surgir multitud de estudios de diferente enfoque: enfoque fisiológico, enfoque bioquímico, enfoque psicológico o psicosocial. ¿Qué es lo que obtenemos? Multitud de definiciones del estrés en función del enfoque predominante de cada una de esas investigaciones. Para ponerlo todo un poquito más fácil y acotar mucho más lo que vamos a trabajar hoy, me voy a focalizar en tres enfoques predominantes: el enfoque que valora el estrés como estímulo, el enfoque que valora el estrés como una respuesta del organismo, y aquellas teorías que hablan del estrés como una interacción entre organismo y entorno, ¿no? Vamos a empezar primero por los enfoques que valoran el estrés como un estímulo. Estos enfoques entienden a dicho estrés como aquellas situaciones estimulares o agentes externos
que generan de alguna forma una alteración en el funcionamiento del organismo. Esta conceptualización gira en torno al concepto de estresor, estudiando y clasificando los estímulos que pueden desencadenar ese proceso de estrés y entendiendo el estrés como una variable independiente, es decir, una variable que está fuera del organismo. La definición de estresor, como ya decía, es toda situación estimular o todo agente externo que genera algún tipo de alteración en la homeostasis, en el equilibrio o en el funcionamiento normotípico del organismo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el organismo ante este desequilibrio? Dar algún tipo de cambio o de ajuste en su comportamiento habitual. Este ajuste va a provocar modificaciones fisiológicas, modificaciones psicológicas y también este enfoque defiende que a mayor cambio o a mayor reajuste, mayores van a ser los niveles de estrés experimentados por la persona. Pongo el ejemplo aquí de un puzzle, porque para que nos hagamos una idea, lo que ocurre cuando tenemos una experiencia de estrés es que estamos acostumbrados a que todo encaje o estamos familiarizados con la situación a la que estamos haciendo frente. En el momento que hay algo que en esa situación cambia, nosotros tenemos que reajustarnos para que todo vuelva a encajar. Esta es más o menos la definición o el enfoque que practican nuestros autores, que se basan en la importancia del estrés como estímulo. ¿Vale? Dentro de las clasificaciones del estrés como estímulo, podemos hablar de dos paradigmas más relevantes. El paradigma de los sucesos vitales estresantes de Holmes y Reggie, de 1967, y el paradigma de los sucesos menores y el estrés diario, de Lazarus y Cohen. ¿Qué es lo que establecen estos autores? Dos perspectivas que, aunque parecen diferentes, ya veremos en diapositivas posteriores, sí que son complementarias. Dentro del enfoque del paradigma de los sucesos vitales, estos autores definen dichos sucesos como esos eventos sociales que requieren algún tipo de cambio respecto al habitual ajuste del individuo. Es decir, se dan cambios vitales que hacen que nos reajustemos a dichos cambios o a dichos factores. La cantidad elevada de cambio en un periodo de tiempo corto es lo que va a generar el riesgo o lo que va a incrementar el riesgo de enfermedad. En esta clasificación, lo que vamos a tener en cuenta son sucesos de gran impacto, pero que no son tan frecuentes en el día a día de las personas. Y esta diferenciación es muy importante de cara a los sucesos menores que establecen Lazarus y Cohen. ¿Por qué? Porque estos autores lo que nos dicen es que, por decirlo de alguna manera, estos sucesos de menor impacto, aunque son mucho menos graves, a priori sí que son mucho más frecuentes y extraerían o englobarían pues, esas contrariedades del día a día donde podría haber problemas del trabajo, cambios en responsabilidades, algún tipo de disputa o de pelea a nivel familiar o a nivel laboral. Y sí que es cierto que estos autores decían que realmente son estas situaciones, es decir, estos sucesos menores y este estrés diario, lo que provocaba mayor significación o alteraba con mayor significación la salud de la persona, dándole también importancia a las satisfacciones cotidianas. Sí que es cierto que ambos enfoques, tanto el de sucesos vitales como el de sucesos menores de estrés, suponen una aproximación que de alguna manera da un bandazo frente a la concepción médica tradicional que se tenía en esas fechas. ¿Por qué? Porque en esas fechas, en aquella época, todavía había mucha predominancia del modelo biomédico, del modelo médico, y también se intentaba establecer esa relación causal entre un agente patógeno que explicara el malestar psicológico, y estos enfoques lo que nos dicen es que hay que poner la atención en otros factores, no solo en los factores biológicos, sino también en el contexto que nos rodea. Un enfoque que se acerca bastante al modelo biopsicosocial predominante en la actualidad. Aquí podemos ver esas clasificaciones que les comentaba. Una de ellas es la generada por Holmes y por Reggie, que vemos que incluso realizaron o desarrollaron una escala para valorar la necesidad de reajuste social. Vemos diferentes sucesos vitales estresantes y a la derecha de cada uno de estos sucesos un número. Ese número lo que está desarrollando, lo que está marcando, por así decirlo, es la cantidad de ajuste. Vemos que dentro de esta tabla no solamente hay sucesos vitales negativos, que podemos tener, por así decirlo, conocimiento de ellos, como puede ser desde la muerte del cónyuge o de un familiar querido, el divorcio, una separación, problemas legales, pero también hay sucesos que, aunque a priori parezcan mucho más positivos, de alguna forma suponen un reajuste. Por ejemplo, cambio de residencia, que a priori puede ser algo positivo, también supone un reajuste por parte del organismo. O, por ejemplo,
vacaciones, navidades, es decir, todo lo que se sale digamos, la rutina habitual del individuo, de la persona, supone que nos tengamos que ajustar de alguna manera. Sí que es cierto que, como vemos en esta escala de reajuste social, estos eventos, por ejemplo, esas vacaciones o cambio de residencia, implican un menor cambio que otro tipo de sucesos como puede ser el fallecimiento, la separación, algún tipo de pérdida de empleo o desempleo, que, según estos autores, influye mucho más o supone un mayor reajuste y mayores niveles de estrés, ¿no? También podemos señalar, o hay que señalar, la clasificación que establece Fernández Ballesteros, que lo que hace esta clasificación es intentar discernir, ¿no?, cuáles son los acontecimientos vitales estresantes que pueden dar lugar al estrés, dividiendo estos eventos en función del contexto en el que se producen: contexto físico, contexto sociocultural, el contexto educativo, el interpersonal y el personal. En función del contexto en el que se produzca dicho estresor, vamos a encontrar situaciones como ruidos o hacinamiento en el propio entorno donde vivimos, desempleo, dificultades a nivel educativo, dificultades a nivel económico, también problemas a nivel legal que tienen que ver mucho con el entorno sociocultural en el que nos movemos, es decir, en función de cómo funciona cada país o cada ciudad en la que nos encontramos, la legalidad o el marco legal en el que nos encontramos, eso puede influir en nuestro nivel de estrés experimentado y nuestra forma de manejar las situaciones. ¿Vale? A continuación paso a mostrarles la ley de Yerkes-Dodson. Esta ley es una aproximación, un enfoque bastante conocido, que lo que intenta es establecer una relación entre el nivel de estrés y el rendimiento. En el eje horizontal tendríamos el nivel de estrés, en el eje vertical tendríamos el nivel de rendimiento. ¿Qué es lo que nos dice esta clasificación? Que el nivel de estrés medio lo que va a permitir es que el nivel de rendimiento sea el más grande posible. ¿Qué es lo que define? Que cuanto más intenso, según esta ley, sea el estímulo, seguramente más va a ser o más intensa va a ser la respuesta de estrés, lo que va a hacer que muchas veces ese estrés interfiera en el desempeño adecuado de la situación. Es decir, si yo tengo un bajo nivel de estrés, no voy a rendir de forma adecuada. Por ejemplo, si ante un examen yo no tengo ningún tipo de estrés o ningún tipo de preocupación o motivación para poner los recursos necesarios para hacer frente a ese estrés, yo no voy a estudiar. Pero tampoco voy a estudiar o no voy a estudiar con toda la capacidad que realmente tengo si tengo tanta ansiedad, tanto malestar o tanto nivel de estrés para poder ponerme a estudiar. Sí que es cierto que aunque algo de lo que podemos sacar importante de esta clasificación es que llama al estrés o que nos identifica esa capacidad movilizadora del estrés, es que no hay una definición clara de qué significa un estímulo intenso o poco intenso. Es decir, al igual que antes hablábamos de esa escala de reajuste social, donde sí podíamos más o menos definir la intensidad de los estímulos, en este caso esta ley, aunque sí que nos dice que hay una relación entre la intensidad del estímulo y el rendimiento futuro, no podemos establecer qué es exactamente un estímulo intenso para esta ley o para estos autores y qué no es un estímulo intenso, ¿vale? Pero, como decía, sí que es cierto destacar ese efecto movilizador que se le otorga a la respuesta de estrés cuando un estímulo no es demasiado intenso y tiene digamos, una intensidad moderada. Otro de los enfoques también clásicos y de los más importantes que encontramos dentro del campo de la psicología sobre la respuesta de estrés es el estrés como respuesta del organismo. En este enfoque lo que se hace es que se alude al estrés como un conjunto de respuestas que lleva a cabo el organismo ante una situación de exigencia. Es decir, se considera el estrés como un proceso de adaptación ante situaciones tanto positivas como negativas. Y lo que se hace es que se vea el estrés como el encargado de poner en funcionamiento una serie de mecanismos de emergencia que permite la supervivencia del individuo. Es decir, ante un estresor, ante un estímulo estresante, se ponen en marcha una serie de mecanismos organímicos que lo que permite es hacer frente a dicha exigencia o hacer frente a dicho estresor. ¿Qué es lo que pasa? Que en este enfoque el estímulo que provoca esa respuesta de estrés por parte del organismo no se define también de forma clara. De hecho, la definición de estresor de este enfoque es una de sus principales limitaciones, ya que es algo redundante. ¿Por qué? Porque define un estresor como un estímulo que provoca estrés, es decir, no nos da mucha información. Al igual que en el enfoque anterior se focalizaba mucho en intentar definir cuáles eran esos estímulos estresantes, en este enfoque la importancia pasa más a la respuesta del organismo, ¿vale?
Es cierto que es una virtud, pero también es un defecto de este modelo. Dentro de este paradigma podemos destacar a Hans Selye, porque también se puede considerar como el fundador de la investigación del estrés aplicada a las ciencias de la salud, y porque también define la respuesta del estrés como una respuesta inespecífica, dando igual el tipo de estresor que se produzca. ¿Por qué? Porque siempre se va a repetir el mismo tipo de respuesta, y también habla de la respuesta del estrés como una respuesta generalizada. ¿Por qué? Porque esa respuesta afecta a todo el organismo, no solamente una parte, sino que afecta a todo el organismo en completo o al completo. ¿Qué es lo que define Selye? ¿Qué es lo más característico de estos enfoques, o de los enfoques que se focalizan en el estrés como una respuesta? Selye define o describe el síndrome general de adaptación, que es ampliamente conocido, y que nos habla de las diferentes estructuras a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, que se ponen en marcha cuando nosotros experimentamos una respuesta de estrés. Y en dicha, digamos, respuesta, en dicho síndrome general de adaptación, se activan el eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal y el sistema nervioso autónomo. No obstante, para tener una definición un poquito más clara de lo que es el síndrome general de adaptación, les comparto la siguiente tabla y también la siguiente representación gráfica, donde nos hablan de qué cambios se producen en nuestro organismo cuando nosotros tenemos una respuesta de estrés. Vamos a tener tres fases diferentes: la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. En esta fase de alarma, lo que le ocurre a nuestro organismo es que se moviliza de forma inicial para enfrentar a la amenaza. Es decir, aparece un estresor y automáticamente nuestro cuerpo empieza a poner en marcha una serie de mecanismos para hacer frente. ¿Cuáles son los elementos que se activan? Tenemos activación del eje neural y del eje neuroendocrino. También es muy característica en esta parte la liberación de cortisol, del ACTH y también de la hormona del crecimiento. Sí que es cierto que esta fase de alarma se divide en dos. Tenemos por una parte la fase de choque, donde son más frecuentes reacciones como la taquicardia, la pérdida de tono muscular, la disminución de la presión sanguínea o la disminución de la temperatura. Y digamos que es esa fase en la que cuando nos llega el estresor, de alguna forma nosotros nos quedamos bloqueados. Es decir, no sabemos muy bien cómo responder, y por eso el nivel de resistencia, si se dan cuenta, lo que hace es que disminuye. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que nosotros pasamos de esa fase de choque, entramos en una fase de contrachoque. ¿Qué es lo que hacemos? Pues justamente lo contrario, ¿no? Es decir, hay una mayor hiperactividad, una mayor hipertensión, también mayor carga glucémica y un aumento de la temperatura, que lo que nos hace es mantener una mayor resistencia o presentar una mayor resistencia ante ese estímulo. Pasada esta fase, que podemos avanzar en dicha fase si este sobreesfuerzo permite superar la situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que se pone fin al síndrome general de adaptación, es decir, si aparece un estresor y con esta activación lo que nosotros conseguimos es poner fin a ese estresor, el síndrome general de adaptación corta, se para, no se mantiene. ¿Qué es lo que ocurre? Que si por el contrario la situación de estrés perdura, el organismo lo que debe hacer es reducir la cantidad de recursos excepcionales que precisamente está movilizando para hacer frente a esa situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasamos a una segunda fase, la fase de resistencia. En esa fase lo que tenemos básicamente es una lucha mantenida con el estresor para activado, ¿ves? Para seguir manteniéndonos activado. ¿Qué pasa? Que en un nivel de activación un poquito más bajito. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando hacer es reducir la situación del estrés, es decir, lidiar lo mejor posible con ese estrés sin generar la activación tan marcada que teníamos en la fase de alarma. En esta fase, ¿qué es lo que se produce? La activación es predominantemente por parte del eje endocrino, y lo que tenemos es una reducción de la actividad del simpático, mientras que en la primera parte tenemos una activación mucho mayor, aquí tenemos una reducción. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es consumir el mínimo de recursos disponibles, pero que, aun manteniendo esos recursos disponibles, seamos capaces de estar frente a ese estímulo. De alguna manera lo que estamos intentando hacer es presentar una resistencia de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros somos capaces de resolver esta situación estresante de forma adecuada, vuelve a pasar lo mismo que en la situación anterior. Si resolvemos el estresor, automáticamente volvemos al estado de calma, al nivel de resistencia normal, y este síndrome general de adaptación deja de funcionar, es decir, vuelve a su ser.
¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros no somos capaces eh, de resolver esa situación estresante, lo que va a ocurrir es que estamos constantemente consumiendo recursos y a una velocidad mucho mayor de la que estamos adquiriendo esos recursos, es decir, entramos en déficit y pasamos a una fase que es la fase de agotamiento, es decir, esa fase en la que nosotros ya no tenemos recursos prácticamente disponibles, fisiológicos, anímicos, emocionales, para hacer frente a la situación estresante. En esta fase, lo que ocurre también es que hay esa activación de ese eje que comentábamos y también, sobre todo, lo que sucede es que si el agotamiento llega y el estresor es lo suficientemente severo y prolongado, reaparecen los síntomas característicos de la fase de alarma, es decir, lo que comentábamos al principio cuando la activación era mucho mayor. En ocasiones es cierto que esta fase de agotamiento es reversible si solucionamos el estresor, hacemos frente al estresor, o si lo que conseguimos es recuperarnos de alguna manera, es decir, mantener un periodo de descanso para no estar en ese déficit de capacidades y poder recuperar nuestros recursos. Si no es reversible ese agotamiento y seguimos haciendo frente a esa situación, lo que podemos encontrar son problemas como enfermedades y también podemos encontrar en casos extremos algún tipo de enfermedades que afectan sobre todo al sistema cardiovascular por el tipo de activación fisiológica que se ha producido. Visto este enfoque, el enfoque que se basa sobre todo en el estímulo, como hemos comentado anteriormente, y el enfoque que se basa en la respuesta del organismo, pasamos a un tercer enfoque, que son aquellas teorías que se basan en la interacción entre el estímulo y el organismo, la persona. ¿Qué es lo que ocurre en estos modelos? Se plantea el estrés como aquellas relaciones particulares entre la persona y su entorno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros en estos enfoques lo que hacemos o lo que se le da es una mayor relevancia a los factores psicológicos, en especial a los factores cognitivos. ¿Por qué? Porque esos factores cognitivos lo que van a permitir es mediar entre el estímulo y la respuesta del estrés. ¿Cómo va a mediar? Según el modelo más importante o de los más importantes de este enfoque, el de Lazarus y Forman, lo que ocurre cuando nosotros tenemos un estresor es que llevamos a cabo dos tipos de evaluaciones. Una evaluación primaria, una evaluación secundaria y una reevaluación. La evaluación primaria tiene que ver con cómo es la demanda que se me plantea, es decir, si veo esta demanda como un daño, una pérdida, una amenaza o un desafío. La evaluación secundaria lo que nos va a dar informaciones del tipo de recursos que yo tengo para hacer frente a ese suceso estresante, es decir, esas habilidades de afrontamiento, esas habilidades de coping, pero también qué recursos materiales tengo y qué tipo de apoyo social tengo. Y por último, la reevaluación. La reevaluación es muy importante, ¿por qué? Porque puede haber cambios en el estresor, puede haber cambios en el ambiente que hacen que esas evaluaciones iniciales, tanto la primaria como la secundaria, vean o tengan algún tipo de modificación. Esto que les comento se ve de forma mucho más clara en este esquema, donde vemos que ante un suceso, ante un estresor potencialmente, digamos, perjudicial para el organismo, tenemos esa evaluación primaria, la evaluación secundaria y, por último, una respuesta de estrés tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual. Lo que tenemos que tener también muy en cuenta, entre algunas de esas cosas, es sobre todo que ante una evaluación primaria y una evaluación secundaria, nosotros podemos tener modificaciones, como decía, por la nueva información que nos llega del estresor potencial, de ese suceso externo. Es decir, ante la presencia de nueva información, yo voy a tener una reevaluación para ver si realmente ese suceso es dañino, es amenazante o es un reto, para ver si yo tengo una capacidad. Un ejemplo, me proponen tener que hacer una presentación oral en el trabajo sobre algún tema que para mí es importante o que creo que puede ser interesante. Yo tengo que hacer una valoración de ese suceso estresante y ver cuáles son las implicaciones de este suceso estresante, si lo veo como una amenaza o si lo veo como un desafío, como un reto potencial, y también tengo que ver cuáles son mis recursos, no solamente recursos, por ejemplo, cognitivos o recursos de conocimientos, también recursos a nivel temporal, es decir, si yo no tengo muy claro si voy a ser capaz de hacer frente a esa demanda, yo lo que puedo hacer es preguntar, ¿para cuándo es esa presentación? ¿Es una presentación que tiene que tratar algún tema en específico o es una presentación que tengo que hacer solo acompañado? Es decir, lo que voy haciendo es coger información de ese suceso potencialmente estresante y recopilar la información necesaria para que el nivel de estrés se reduzca o se amplifique en función de
la información nueva que me va llegando, ¿vale? De alguna forma, lo que nos dice este modelo es que el nivel de estrés básicamente va a ser el resultado de una fracción entre la demanda y los recursos. Si yo tengo una demanda muy alta y percibo que mis recursos son muy bajitos, lo que voy a tener es un nivel de estrés muy alto. Al contrario, si lo que yo percibo es una demanda muy baja, pero unos recursos muy altos, lo que voy a tener es un nivel de estrés medio o incluso quizás que va a dar lugar al aburrimiento. ¿Por qué? Porque es algo que no me exige mucho para los recursos que yo realmente tengo. En cambio, si yo tengo una demanda intermedia y es acorde a mis capacidades, el nivel de estrés quizás se aparezca más a ese nivel óptimo del que hablábamos en la ley Yerkes-Dodson, donde hay, digamos, una mayor similitud entre lo que se me está exigiendo, lo que yo creo que se me exige, y lo que realmente yo creo que puedo dar en función de mis capacidades, ¿vale? Visto este enfoque, este modelo psicológico del estrés de Lazarus y Forman, me gustaría pasar ahora a hablar de otro modelo que también es muy importante, no sin antes de este enfoque de Lazarus y Forman comentar de alguna forma qué es lo vital, ¿no? Que se lleva el otro módulo propuesto. Es decir, nosotros tenemos el modelo de Lazarus y Forman, que parece es uno de los más importantes dentro de esas teorías basadas en la interacción, pero sí que es cierto que de esos modelos o de ese modelo inicial derivan otros modelos como por ejemplo el modelo de Sandin del año 2005 y del año 2008. ¿Por qué? Porque dentro de este modelo ya se recogen o ya aparecen muchos de los elementos que nombraban Lazarus y Forman, por ejemplo, la evaluación cognitiva, que ya he dicho anteriormente, las respuestas fisiológicas y emocionales, que eran el resultado, ¿no?, de esa interpretación de la situación estresante, pero también incluye otros elementos como factores modulares a nivel personal o a nivel social que tiene que ver con el apoyo social o con las capacidades que percibe la persona. Lo más importante del modelo de Sandin, del 2005 y 2008, es que une todos los enfoques previos que se han estudiado en el del estrés, es decir, tanto los que se focalizan en el estrés como el estímulo, como los que se focalizan en el estrés como respuesta del organismo, diferenciando las diferentes etapas dentro del proceso de estrés, las demandas psicosociales, la respuesta de estrés, las estrategias de afrontamiento, las características personales y sociales que van a mediar en esa respuesta de estrés y posteriormente, o por último, el estatus de salud. Para que nos sea un poquito más fácil entender mejor este modelo, creo que podemos recurrir al esquema que presentaban Sandin, ya que en este esquema tenemos diferenciadas las diferentes fases por las que pasamos cuando tenemos que hacer frente a un suceso vital estresante. Por un lado tenemos las demandas psicosociales, que son descritas por Sandin, uniendo tanto el enfoque de los sucesos vitales estresantes de Horn y Regi como de Lazarus y colaboradores que comentaba anteriormente. Es decir, él tiene en cuenta tanto los sucesos vitales como los sucesos menores, pero también añade un tercer elemento que es el estrés crónico. El estrés crónico es definido por Sandin por aquellas, digamos, situaciones que son menos predecibles, que aparecen de aquellas situaciones que son menos predecibles, que tienen un inicio gradual, que también son de larga duración, que son muy continuos en el tiempo y que tampoco sabemos exactamente cuál va a ser su final. Es decir, puede ser que su final sea problemático. Algunos de los ejemplos que pone Sandin, por ejemplo, son problemas laborales o una nueva maternidad, una nueva paternidad. Sí que es cierto que estos agentes están en continua interacción, es decir, los sucesos vitales siempre van a inducir cambios a nivel de sucesos menores, es decir, si hay algún tipo de cambio a nivel vital, un embarazo, una pérdida de empleo, eso va a hacer que yo tenga cambios a nivel de mi rutina y también puede provocar algún tipo de disputas o algún tipo de problemática en casa, como comentábamos anteriormente. Una vez que hacemos caso o prestamos atención a esas demandas psicosociales y diferenciamos estos tres aspectos fundamentales, pasaríamos a una segunda fase que tiene que ver con la evaluación cognitiva. Es decir, la valoración que yo hago a nivel de la situación o la demanda psicosocial que se me pone delante. Y voy a hacer una valoración sobre todo del control que yo tengo ante esa situación. Si yo tengo un bajo control percibido o tengo la sensación de que no sé cómo predecir lo que va a ocurrir o lo que va a pasar, voy a tener una mayor reactividad psicofisiológica y un mayor malestar emocional, que son esos elementos que encontramos en la respuesta de estrés, respuesta fisiológica y respuestas emocionales.
Las respuestas emocionales incluiríamos sobre todo la sensación de tensión, la irritabilidad, el desasosiego, la preocupación constante, la incapacidad para relajarnos o síntomas más depresivos. Es cierto que en función del tipo de estresor vamos a experimentar más unas emociones que otras. Por ejemplo, ante estresores agudos, lo que se suele generar son respuestas más ansiosas o más relacionadas con la emoción de miedo, y ante estresores mucho más crónicos lo que predomina es el estado de ánimo depresivo y también emociones como la ira o como la rabia. Luego pasaríamos a hablar de las estrategias de afrontamiento, es decir, nosotros ya hemos hecho una valoración cognitiva del suceso. Ante esa valoración cognitiva lo que se ha producido es una respuesta de estrés a nivel fisiológico y a nivel emocional, y pasamos a poner en marcha una serie de estrategias de afrontamiento. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento? Son todos los esfuerzos, tanto a nivel conductual como a nivel cognitivo, que vamos a emplear para hacer frente a las demandas estresantes y también al malestar emocional y fisiológico que surgen como consecuencia de esa respuesta de estrés. Esta sería la última etapa, por así decirlo, del proceso de estrés, porque son 4 fases diferenciadas, pero que están en continua interacción. Una vez que tenemos en cuenta esas estrategias de afrontamiento, tenemos que también valorar las características personales, es decir, hace referencia a variables relativamente estables en el individuo, como los tipos de personalidad o también como factores hereditarios, y también las características sociales, es decir, el tipo de apoyo social de que la persona dispone y también el nivel socioeconómico y las redes sociales. ¿Por qué? Porque este tipo de factores vemos que median tanto en las respuestas de estrés como en las estrategias de afrontamiento. ¿Qué es lo que obtenemos como resultado final de este modelo? El estatus de salud, es decir, el resultado final del proceso de estrés depende de cómo nosotros manejamos estas diferentes fases, es decir, cómo estas fases se resuelven, y vamos a tener un estatus de salud a nivel físico, a nivel psicológico, que como establecían también los autores anteriormente descritos, ese estatus de salud va a estar muy relacionado con las consecuencias psicológicas posteriores, pero también con las consecuencias orgánicas y médicas posteriores. Es decir, en función de la gestión que yo hago de la situación de estrés, eso puede repercutir de forma directa o va a repercutir de forma directa en mi estatus de salud, tanto a nivel psicológico como a nivel orgánico. Abordar esta parte un poquito más teórica para definir qué es el estrés y tener una visión mucho más concisa, en especial quedarnos con esta última valoración, con este último modelo, porque engloba todas las visiones anteriores, nos va a ayudar también a entender cómo este enfoque teórico nos va a poder ayudar a establecer estrategias de afrontamiento a nivel clínico para gestionar o para manejar el estrés. Pero antes de ello sí que me gustaría contextualizar con cuáles son las demandas psicosociales que tenemos actualmente. Y como decía al principio de la ponencia, actualmente las demandas psicosociales han cambiado mucho porque estamos saliendo, no hemos salido todavía, ¿no?, de una pandemia a nivel mundial, a nivel global, que ha generado una serie de cambios y también ha influido de forma bastante aguda, pero también crónica, en nuestra salud mental, ¿no? ¿Cuál es la psicopatología que encontramos a raíz de la aparición del COVID o de la COVID? Pues en un informe desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, veía que los niveles de depresión y de ansiedad se han duplicado en algunos países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y también incluso en Estados Unidos. En España, por ejemplo, tenemos unas prevalencias de ansiedad del 21,6% y de depresión del 18,7%. Estos datos son del 2021, es decir, sí que es cierto que todavía teníamos presente la pandemia, o está mucho más presente de lo que está ahora, pero también es cierto que la etapa más aguda o a priori más grave ya había pasado, que eran esos meses iniciales donde se produjo el confinamiento a nivel global y donde se produjeron esos cambios, digamos, mucho más marcados. ¿Qué es lo que ocurrió? Básicamente lo que ocurrió es que tuvimos que hacer frente a episodios repetidos de confinamiento, tanto en la parte aguda de la pandemia como posteriormente. ¿Por qué? Porque si teníamos contacto, teníamos que tener periodos de autoaislamiento, es decir, tras el contacto con personas que habían padecido COVID o que estaban dando positivo en COVID, teníamos que mantener ese aislamiento para no poner en riesgo a otras personas. Eso también generaba o fomentaba el distanciamiento social y fomentaba también el miedo a contraer la enfermedad. Es decir, estamos mucho más preocupados de desarrollar algún tipo de enfermedad que pudiera ponernos en riesgo a nosotros o a las personas de nuestro entorno.
Los grupos más afectados que se vieron por la pandemia a nivel psicológico fueron los jóvenes, las mujeres, que también han salido estudios que han estado más expuestas a situaciones de violencia, y también los profesionales sanitarios, que son aquellos profesionales que han estado en primera línea para hacer frente ante los cambios acontecidos por la pandemia, y que entre ellos tenemos las fuerzas de seguridad o trabajadores de servicios esenciales, como pueden ser médicos, enfermeros, los propios psicólogos, y también, por ejemplo, personal de limpieza o personal de mantenimiento. No obstante, tenemos también la presencia del COVID persistente o el long COVID. No sé si han oído hablar de este fenómeno, seguramente sí. ¿Por qué? Porque sigue presente ciertos síntomas asociados al COVID, y muchos de ellos son de tipo psicológico y neurológico. Es decir, una vez que dejamos de tener COVID a nivel síntoma, a nivel biológico, seguimos experimentando una serie de síntomas que influyen en nuestro día a día, influyen en nuestro bienestar. Esos síntomas pueden ser cansancio, malestar, niebla mental, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza, alteraciones en estado de ánimo y muchos otros que seguramente en los últimos meses o en el último año han visto muchos de ustedes en su día a día pasando consulta o en la atención, en la asistencia psicológica. ¿Qué es lo que también se está produciendo? Un efecto rebote. Es decir, nosotros tenemos cambios producidos por esta situación pandémica, y lo que ocurre automáticamente es que intentamos poner una serie de recursos para hacer frente a esos cambios. Entre ellos, recursos a nivel gubernamentales que fomentaban la protección biológica, pero también psicológica. Por ejemplo, aquí en España se abrió, a través del Colegio Oficial de Psicólogos, se abrió una línea telefónica para poder hablar de dificultades a nivel psicológico asociadas con la pandemia, como por ejemplo el aislamiento, el confinamiento, y también problemas asociados a duelo por personas que habían fallecido por COVID. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de esa mejoría, estos recursos ya no están. Y sí que es cierto que en salud mental se ha observado un parón de asistencia, es decir, de personas que demanden esa ayuda, pero sí que se calcula que en los próximos años y en los próximos meses se produzca ese efecto rebote con problemas de salud mental, sobre todo también con autolesiones y con mayor riesgo de suicidio. Son estudios del año 2021 que han mostrado que esta situación pandémica ha incrementado este tipo de demandas a nivel de asistencia clínica. ¿Por qué puede venir desencadenado? Obviamente porque nosotros no vivimos igual que lo hacíamos antes, es decir, tenemos más medidas restrictivas, hemos tenido cambios a nivel de empleo, hay dificultades económicas, también hay mayor miedo o incertidumbre por la seguridad, tanto personal como de los demás, y también tenemos situaciones de dolor complicado por la pérdida de seres queridos. Básicamente lo que ha ocurrido con la pandemia es, como definía anteriormente Sandín, es que es un estrés continuado crónico. ¿Por qué? Porque ha afectado lo primero a toda la sociedad, y lo segundo porque ha supuesto exceso de sucesos vitales estresantes y de sucesos menores, impredecibles, unidos también a una información contradictoria que hacía que en muchas ocasiones nos sintiéramos perdidos sin saber muy bien cómo actuar o qué es lo que realmente estaba pasando, y todo ello con los cambios a la hora de relacionarnos. Por tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que durante la pandemia hemos tenido una sensación constante de falta de control. Elemento clave que ya mencionaba en el modelo de Sandin, que es esa valoración cognitiva del estímulo. A mayor falta de control o mayor impredecibilidad de ese estímulo, mayor sensación de estrés, una respuesta de estrés mucho más intensa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que muchas personas están sintiendo lo que se denomina indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida ya fue definida por Seligman, que es ese estado psicológico en el que entramos frecuentemente cuando sentimos que los acontecimientos son incontrolables. Se manifiesta cuando una persona empieza a sentir que es incapaz de modificar alguna situación, comportamiento, o que ninguno de sus comportamientos o conductas va a permitir una mejoría o un cambio de esa situación. Esta indefensión aprendida también encajaría con la fase de agotamiento ya definida por Selye. ¿Por qué? Porque en esa fase de agotamiento veíamos que por mucho que intentáramos resistir al estresor, hacer frente al estresor, nuestros esfuerzos no tenían ningún tipo de resultado, o al menos el que a nosotros nos gustaría que tuvieran, que esto también es muy importante. Es decir, nuestros intentos por cambiar la situación no salían como nosotros esperábamos que salieran, no cumplían esas expectativas que nosotros teníamos. Esto es muy importante para entender en qué contexto nos encontramos ahora y qué cosas han cambiado en cuestión de años y en cuestión de meses.
Una vez abordado los modelos teóricos del estrés y visto la situación actual en la que nos encontramos, planteamos cómo podemos hacer frente al estrés. Podemos basarnos o podemos intentar establecer estrategias de afrontamiento. Como decía anteriormente, esas estrategias de afrontamiento son todos los esfuerzos conductuales, cognitivos, por intentar hacer frente al estrés y también a las respuestas emocionales y fisiológicas generalmente desagradables que se producen ante la misma. Esas estrategias de afrontamiento pueden estar, según la clasificación de Forman y Lazarus, centradas en el problema o centradas en la emoción. Las primeras, es decir, las centradas en el problema, se van a basar prácticamente en obtener información sobre qué puedo hacer yo para cambiar ese estresor y nos movilizamos con el propósito de modificar esa situación. Con las segundas lo que hacemos es que nos focalizamos sobre todo en las emociones que el estresor está produciendo. Hay autores que han establecido una diferencia de cuándo usar unas estrategias y cuándo usar otras. En general, estos autores describen que las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema se utilizan cuando las condiciones del entorno que ocasionan el estrés se valoran como poco susceptibles del cambio, es decir, al contrario. Las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema se ponen en marcha cuando vemos que realmente tenemos margen de maniobra ante esa situación que está produciendo el estrés. Mientras que las estrategias de afrontamiento focalizadas en la emoción se llevan a cabo cuando lo que estamos experimentando es mucha indefensión ante lo que está ocurriendo, ¿no? Y estos autores ya describen sobre todo qué tipo de estrategias pueden existir a la hora de hacer frente al afrontamiento. De hecho, describen un cuestionario sobre las estrategias de afrontamiento, el Ways Coping Questionnaire, que lo que hace es evaluar una completa serie de pensamientos y acciones que se efectúan para manejar una situación estresante y cubre 8 estrategias diferentes: la confrontación, el distanciamiento, el autocontrol, la búsqueda de apoyo social, la atención de la responsabilidad o la aceptación de la responsabilidad, mejor dicho, el escape o la evitación, la planificación de solución de problemas y también la reevaluación positiva. Todas ellas van focalizadas en la solución de problemas, focalizadas en el problema y focalizadas en la emoción. Sí que es cierto que las dos primeras, es decir, la confrontación y el distanciamiento, se basan más en la solución del problema, mientras que las 5 siguientes en la regulación emocional. Mientras que la última se focaliza en ambas áreas, es decir, tanto las estrategias focalizadas en el problema como las estrategias focalizadas en la emoción. Visto esta diferenciación, vamos a focalizarnos primero en las estrategias que tienen que ver con la emoción que se deriva de situaciones estresantes. Y para ello vamos a hablar de qué es eso de regular nuestra emoción. La regulación emocional se refiere a todos aquellos procesos por los cuales las personas somos capaces de ejercer influencia para gestionar esas emociones, sobre todo sobre cuándo las tenemos, sobre cómo las tenemos y cómo las experimentamos y las expresamos. Para Gross, que es uno de los autores más influyentes y más destacados en cuanto a regulación emocional se refiere, existen 2 tipos de estrategias de regulación emocional: las que se centran en los antecedentes de la emoción y las que se centran en la respuesta emocional. Dentro de estos antecedentes emocionales tenemos la selección de situaciones, es decir, yo puedo elegir si me voy a hacer frente a una situación o no. Yo puedo decidir cómo voy a hacer frente a una situación, es decir, no voy a ir a hacer esa presentación que decíamos oral, no me presento, es decir, directamente la evito, selecciono no ir, o prefiero ir o digo que voy a ir, pero introduciendo cambios dentro de esa presentación. Por ejemplo, no quiero ir solo, quiero ir acompañado. O, por ejemplo, puedo establecer cambios en el foco atencional dentro de esa situación. Por ejemplo, cuando esté en esa situación, ¿a qué voy a prestar atención para poder manejar mejor mi emoción y no sentir una respuesta emocional tan intensa? No obstante, la parte que más importancia ha recibido dentro de esas estrategias centradas en los antecedentes emocionales es la parte de la reevaluación cognitiva. Esta estrategia se centra sobre todo en intentar identificar una serie de interpretaciones ante el suceso que está teniendo lugar y que está produciendo estrés, un poquito más adaptativas, más realistas, más objetivas, menos negativas, que permiten que la respuesta emocional disminuya o sea más fácil de gestionar o sea más fácil de manejar. Es decir, gracias a esta reevaluación, lo que estamos consiguiendo es reducir la intensidad emocional, cambiando el sentido
del estresor, es decir, cambiando el significado que le estamos dando al estresor. Y por último tenemos las estrategias centradas en la respuesta emocional. A nivel de estas estrategias, por ejemplo, a nivel terapéutico, estarían las técnicas de desactivación, que tratarían de reducir sobre todo el componente psicofisiológico de la emoción que se ha activado para intentar de alguna manera suprimir o evitar esos componentes que han sido activados debido a la respuesta de estrés. ¿Qué es lo que ocurre respecto a esta reevaluación cognitiva? Sabemos que es una estrategia que pretende cambiar las valoraciones subjetivas que hace la persona y que contribuyen a generar emociones un poquito menos desagradables. Este proceso lo que requiere obviamente es cierta flexibilidad cognitiva e implica la participación de otros procesos como la atención o como la memoria. Es decir, si yo estoy ante un suceso y lo que estoy intentando hacer es cambiar la interpretación que hago de ese suceso, yo tengo que tener mucha capacidad cognitiva primero para detenerme y pensar en, oye, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Estoy viendo este suceso de forma muy catastrofista? ¿Estoy viendo este suceso de forma muy negativa? ¿O hay alguna otra forma de interpretar esto que está pasando? Es decir, reevaluamos de forma cognitiva el suceso. Existen datos que están arrojados por diferentes investigaciones sobre la evidencia científica que tiene la regulación cognitiva en cuanto a la regulación emocional. Se ha visto que es una estrategia muy beneficiosa para el bienestar psicológico y que su uso está asociado a la disminución en recursos de autocontrol y el rendimiento cognitivo. ¿Por qué? Porque nos exige poner en marcha esa serie de recursos, por tanto nos limita un poco más a nivel cognitivo. También se ha visto que se reduce su eficacia ante situaciones de alta intensidad emocional. Esto tiene sentido en que ante situaciones de alta intensidad emocional, los cambios físicos y emocionales que sufre la persona influyen en su capacidad cognitiva. Si yo estoy muy activado emocionalmente, yo no tengo la capacidad de raciocinio, la capacidad de pensar que tengo cuando estoy en calma. Y por otro lado, sí que es cierto que cuando se aplica la reevaluación cognitiva ante emociones que se perciben como muy aversivas, lo que encontramos es que cuando se usa reevaluación hay una mayor presencia de intensidad emocional y de evitación experiencial. Es decir, lo que podemos pensar es que en la condición de reevaluación cognitiva lo que pasa es que la persona no acepta la emoción, sino que toma distancia de esa emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros encontramos que ante la aceptación de la emoción no se produce ese tipo de respuesta, no se produce esa evitación experiencial que sí que ocurre con la reevaluación emocional. Y por ello, ahora voy a focalizarme en describir qué es exactamente eso de la aceptación. La aceptación se define como un enfoque que alienta a las personas, sobre todo a experimentar sus emociones, sus pensamientos y sus sensaciones corporales completamente sin intentar cambiarlos, sin intentar reevaluarlos, sin intentar darles otra lectura, lo que implica una apertura total y absoluta a las experiencias internas y la voluntad de permanecer en contacto con ellas, incluso cuando son desagradables o aversivas. Facilitar la atención del contenido experiencial es una parte fundamental de las llamadas técnicas o terapias de tercera generación y sobre todo es digamos, un enfoque mucho más notable en la terapia de aceptación y compromiso que propone Hayes y que es uno de los máximos autores que representan este enfoque. La aceptación se enmarcaría en las estrategias de regulación emocional centradas en la respuesta emocional, al igual que la reevaluación cognitiva, pero en este caso lo que estamos hablando es de aceptación emocional. Y lo que vamos a ver es que hay algunos autores, por ejemplo, Gonzalo Hervás, también uno de los autores más importantes o relevantes en este campo de la gestión de emociones, que nos habla del modelo de procesamiento de emociones. En este modelo lo que vemos es que abrimos la puerta a esa emoción, es decir, no juzgamos a esa emoción, no intentamos no sentirla, sino que abrimos la puerta a esa emoción y llevamos a cabo un análisis emocional. Es decir, ¿qué es lo que me quiere decir esta emoción? Y si realmente es válido lo que esta emoción me quiere decir en este momento. ¿Por qué? Porque veremos que las emociones cumplen una función adaptativa. Es decir, si nosotros no hemos perdido la tristeza, no hemos perdido la rabia, en todos los años de evolución es porque sirven para algo. Si no los hubiéramos perdido, si no, no estarían aquí. Pero hay que entender para qué sirven realmente y qué es lo que nos quieren transmitir. Para hablar del mensaje emocional, me gustaría hablar de las diferentes funciones que tienen las emociones que así llamaríamos básicas, que son 6, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. La función adaptativa que tienen estas emociones es muy variada. Por ejemplo, la alegría tiene que ver con el sentido de vigorosidad, competencia, trascendencia o actitudes positivas hacia los otros o hacia uno mismo.
Mientras tanto, la tristeza, por ejemplo, lo que hace es que disminuye la actividad del organismo, es decir, lo que nos ayuda es a valorar otros aspectos y ver qué es lo que está sucediendo para que nos sintamos así. Cuando nosotros estamos tristes, normalmente tendemos a reflexionar mucho más, a pensar mucho más de la situación, a ser más conscientes de cosas que hasta ahora no hemos sido conscientes. Por tanto, lo que tiene la tristeza es el efecto como de tomar cierta, no distancia, sino de pararnos un poquito y ver qué es lo que realmente nos está sucediendo y qué es lo que realmente nos está pasando. También es una emoción que nos permite cohesionarnos con los demás y comunicarnos con los demás. El miedo, por ejemplo, lo que nos intenta es evitar estímulos que percibimos como peligrosos e intentamos no enfrentar o no afrontar precisamente para no poner en riesgo nuestra vida. La ira lo que hace es que nos moviliza para defender nuestros objetivos, defender nuestras opiniones, cuando vemos que hay algún tipo de obstáculo que las están frustrando, que las están impidiendo. Si nosotros nos enfadamos porque o sentimos ira, porque sentimos que alguien no nos está tratando bien, lo que estamos haciendo es intentar defender esas necesidades que yo tengo y conseguir esos objetivos que yo tengo. Y el asco es cierto que tiene un componente mucho más fisiológico para evitar consumir ciertas sustancias o ciertos alimentos que pueden ser peligrosos para el organismo, pero a nivel social también se ha identificado con situaciones que consideramos potencialmente aversivas para nosotros, como por ejemplo situaciones donde creo que se me está tratando de una forma inadecuada y que realmente ese entorno no solamente me hace sentir enfado, sino que me hace sentir asqueado. De ahí la aplicación del asco al componente un poquito más social. Y por último, la sorpresa. La sorpresa, digamos que es un potenciador, por así decirlo, o que influye de forma directa en el resto de emociones. Todo lo que pase, por así decirlo, con el elemento de la sorpresa va a potenciar esa emoción. Si yo hay algo que me genera alegría y es algo que no espero, es sorpresivo, aumenta o es más intensa esa experiencia. Si hay algo que sale o que va en contra de la consecución de mis objetivos y es algo que ocurre de manera sorpresiva, hace que esa emoción sea más intensa. Por eso facilita o influye en la respuesta emocional posterior. Estos son los mensajes emocionales. Esto es lo que las emociones nos transmiten. Es decir, las emociones son útiles porque nos quieren transmitir algo. Son mensajes organímicos adaptativos que intentan al organismo precisamente adaptarse y sobrevivir. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos mensajes no siempre son aplicables, es decir, las emociones también se equivocan. ¿Por qué? Porque en ocasiones este mensajero, como funcionan esas emociones, se puede equivocar, pero para saber si realmente se equivoca, primero tengo que abrirle la puerta y saber quién es. De ahí la importancia del modelo que comentaba de abrir la puerta a la emoción, para ver si realmente esa emoción, en este caso, es congruente con lo que realmente está pasando o está sucediendo. Yo tengo que permitirme entrar en contacto con esa emoción, es decir, abrirle la puerta. Una vez que le abro la puerta, leo ese mensaje emocional, es decir, leo su función emocional y me planteo si en este caso esta emoción es o no es una falsa alarma. De ahí la importancia de ver que entender estas emociones de forma adecuada nos va a ayudar a relacionarnos con ellas de una forma, digamos, mucho más agradable. Y esto ocurre mucho en terapia cuando nosotros nos planteamos, ¿no? Y yo creo que también a ustedes le puede pasar, personas que acuden a una sesión diciendo, no quiero sentir esto, no sé por qué siento, esto que estoy sintiendo es inadecuado. Aceptar esa emoción y entender por qué esta emoción se está dando nos ayuda a llevar a cabo una intervención mucho más específica y también mucho más eficaz para manejar esa activación emocional. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la reevaluación cognitiva propuesta por Gross y la reevaluación emocional o el análisis emocional propuesto en el modelo de procesamiento de la información de Herbás? Sobre todo que lo que estamos haciendo en la reevaluación es analizar cómo he interpretado la situación y lo que hago en la reevaluación es identificar el mensaje de la emoción, recordar cuáles son las funciones de las emociones y ver qué es lo que me está queriendo decir la emoción en este momento. El tipo de proceso a nivel de reevaluación cognitiva es un proceso mucho más cognitivo, obviamente. ¿Por qué? Porque tengo que buscar interpretaciones. Es decir, ¿qué otras interpretaciones existen para esto que está pasando? Mientras que en el análisis emocional yo no salgo del plano emocional, yo me mantengo en la emoción y mantengo el contacto con la emoción. Dentro de los beneficios esperados, sí que es cierto que a través del cambio cognitivo se genera un cambio en la reacción emocional, pero también es cierto que decíamos que ante emociones intensas este tipo de estrategia es mucho menos eficaz.
Por tanto, regular las emociones desagradables intensas mediante el análisis emocional, la regulación emocional, digamos que es algo más congruente realmente con este modelo y promueve un buen funcionamiento emocional. ¿Por qué? Porque permite entender por qué estamos sintiendo algo. Es decir, vamos a intentar entender por qué estás sintiendo esta emoción de rabia, de ira, de enfado, de culpa, de frustración. Y gracias a ello no verlo como un enemigo, sino como algo que forma parte de la naturaleza del individuo. Y sobre todo también los costes de respuesta. Como decía, la reevaluación cognitiva exige mucho más coste de respuesta a nivel de atención, a nivel de estar pendiente de esa situación, mientras que la reevaluación emocional aparentemente supone un menor consumo de recursos, pero también tiene una mayor efectividad fisiológica. ¿Por qué? Porque la aceptación emocional también nos permite entender por qué me estoy sintiendo así, por qué mi cuerpo está reaccionando así y ver que esa reacción fisiológica es congruente con una emoción que estoy sintiendo. Para que entiendan un poquito la diferencia, me gustaría ponerle las instrucciones que se le puede dar a una persona cuando hace reevaluación cognitiva y a una persona cuando hace reevaluación emocional o análisis emocional. En el caso de la reevaluación cognitiva, la propuesta en el modelo de Gross, trate de afrontar la situación como si usted fuera un observador externo y que estuviese viendo esta situación desde fuera y trate de encontrar explicaciones alternativas para lo ocurrido desde un prisma mucho más objetivo. Vamos a pensar de forma más realista. Es muy importante que permanezca en el recuerdo de esa situación afrontándolo. Es decir, esto que está pasando, ¿qué lectura le has dado? ¿Qué otra lectura le puedes dar? Mientras que en la reevaluación emocional, en el análisis emocional, que tiene como bandera la aceptación emocional, lo que le pedimos a la persona es comprender bien qué es lo que te están diciendo estas emociones, que asocias a este recuerdo y que siempre intentan, o recordar que estas emociones intentan mandarnos un mensaje para mejorar, para protegernos, pero que algunas veces creemos que estas emociones nos están mandando ataques o nos están enjuiciando. No, las emociones siempre nos intentan ayudar. Los mensajes emocionales siempre van a ser en tono de quizás, mira, ver, puede ser, es posible. ¿Qué es lo que ocurre? Decíamos que las emociones van a tener siempre un criterio conservador, es decir, para las emociones siempre es mejor tener una falsa alarma y que no me ocurra nada, es decir, es mejor una falsa alarma de miedo y ponerme a salvo que no dar una alarma de miedo y que me pase realmente algo, es decir, el sistema es totalmente conservador. Y en estas instrucciones que se le da, le pedimos a la persona que se focalice en qué es lo que nos quiere decir esa emoción, funcionalidad emocional y las posibles falsas alarmas que se están dando. Y de nuevo, es muy importante que permanezcas en el recuerdo de esta situación, afrontándolo sin evitarlo o sin intentar distraerte, ¿no? Hasta aquí tendríamos la estrategia centrada en la gestión emocional en cuanto a la solución o el manejo de situaciones estresantes. Lo que nos dice el modelo procesual o modelo de procesamiento de la emoción de estrés, básicamente es que cuando vienen estas emociones, en vez de evitarlas, en vez de huir de ellas o en vez de focalizarnos en la interpretación de las situaciones, que demos paso a esas emociones, que nos permitamos conectar con ellas y entender qué hacen ahí, qué nos quieren decir y entender que siempre intentan ayudarnos. Lo que pasa es que hay veces que son, como decíamos, muy conservadoras y quizás están viendo peligro o están avisándonos de algo donde realmente no lo hay, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Las estrategias centradas en el problema. Como decíamos, perdón, las estrategias de afrontamiento se pueden dividir en dos, centradas en la emoción y centradas en el problema. Dentro de las centradas en el problema, podemos ver la confrontación como el afrontamiento dirigido al problema. La confrontación sería esos esfuerzos por modificar la situación normalmente de la forma más rápida posible y de forma impulsiva, con riesgo y hostil. Es la típica frase de esto lo arreglo aquí y ahora. Mientras que el afrontamiento dirigido al problema lo que intenta hacer es generar acciones conductuales que van dirigidas a enfrentar de una forma más activa el problema y con efectos más positivos para el bienestar de la persona. Un ejemplo, por ejemplo, la situación que se ha dado de forma desafortunada en los Oscars esta última semana, teníamos una situación estresante, es decir, una persona había insultado a alguien de mi familia, yo puedo confrontar esa situación de una forma quizás rápida, hostil e impulsiva, o me puedo plantear de una forma un poquito más adecuada y mejor planteada qué es lo que puedo hacer yo para resolver esta situación, ¿vale? Que es un poquito estas imágenes que les pongo de ir con los guantes de boxeo y confrontar la situación como sea, con antes de ir a afrontar la situación, ver qué estrategias o qué tipo de alternativas pueden existir. ¿Cuál es el modelo más destacado o más influyente dentro de la técnica de solución de problemas? El desarrollado por Zurulla y Goldfried, que tiene como objetivo sobre todo
tomar decisiones para afrontar un problema. La definición clave de problema para estos autores es que este problema aparece cuando no se dispone de forma inmediata de una respuesta eficaz para afrontar la situación. Y para estos autores hay 3 estilos diferentes de solución de problemas. Por un lado, tendríamos sobre todo la parte del estilo racional. Dentro de este estilo racional, lo que vamos a encontrar es que vamos a aplicar de forma deliberada, sistémica y habilidosa principios y técnicas de regulación o de resolución de problemas. Dentro de la orientación negativa tenemos el estilo impulsivo y el estilo evitativo. El estilo impulsivo se va a caracterizar por la consideración de pocas alternativas, la puesta impulsiva en práctica de la primera idea que se nos venga a la cabeza, una exploración mucho más superficial, rápida e irreflexiva, sin atender a las consecuencias tampoco. Y encontraríamos una similitud con la confrontación mencionada anteriormente. El estilo evitativo se va a caracterizar siempre por evitar problemas en vez de afrontarlos. Es decir, voy a posponer el problema. ¿Por qué? Porque espero que se resuelva de alguna manera, que se aparezca algo o que venga alguna persona y lo resuelva por mí, y no me afronto a ella. ¿Qué es lo que pasa? Que ante situaciones estresantes, eventos vitales o problemas de la vida cotidiana, si yo tengo un estilo más racional, voy a tener una resolución de problemas mucho más adecuada y voy a conseguir una adaptación. Mientras que si mi estilo de respuesta, mi estilo de solución de problemas es más negativo, tengo una orientación negativa al problema, lo que voy a tener es un estilo, o sea, lo que voy a tener es problemas de adaptación, problemas psicológicos, ansiedad, depresión o síntomas depresivos, e incluso puedo recurrir a consumo de sustancias para intentar regular o manejar las consecuencias de esas decisiones que he puesto en marcha. Las fases claves del sistema de solución de problemas, que seguramente ya las conozcan, pero que las pongo aquí. La clave, sobre todo, es la orientación al problema, es decir, entender que un problema lleva un tiempo, entender que para resolver un problema necesitamos tener una actitud activa, ajustar también esa definición del problema y, posteriormente, generar alternativas, la lluvia de ideas, es decir, no vamos a juzgar las alternativas, vamos a valorar todas las acciones posibles, vamos a, de esas alternativas, ver cuál, digamos, es más adecuada, coste-beneficios, qué ganancias tengo, qué pérdidas puedo tener. Vamos a tomar la decisión, es decir, elegida una estrategia, cómo la voy a aplicar, cómo la voy a llevar a cabo, qué posibles contingencias positivas tengo y cómo les voy a hacer frente, y puesta en marcha. Muy importante en la puesta en marcha establecer siempre un tiempo. Si no me establezco un tiempo de cuándo voy a querer resolver algo, lo que va a ocurrir automáticamente es que yo voy a postergar. Da la importancia de poner un deadline, es decir, esta alternativa se va a poner como fecha en esta semana, en este mes o en este día de la semana. Una forma de definir el problema que a mí me ayuda mucho a nivel clínico en terapia es el círculo de influencia, el círculo de preocupación. Este círculo de influencia y preocupación fue definido por Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y definía 2 tipos de personas. Las personas proactivas, que se focalizaban en lo que realmente ellas pueden hacer y en lo que dependen de ellas, y las personas reactivas, que lo que hacían es que ponían toda su preocupación y todo su empeño en cosas hipotéticas que podían suceder o que podían pasar, es decir, vivían preocupados por lo que hipotéticamente podía ocurrir sin focalizarse en lo que realmente estaba en su mano. ¿Qué es lo que ocurría con las personas proactivas? Que veían que su círculo de influencia aumentaba, es decir, al prestar atención de las cosas que realmente estaban en su mano, dependían de ellas, se veían mucho más capaces de tener el control de la situación. Mientras que las personas que se focalizaban en lo que podría pasar o en lo que podría ocurrir, es decir, las personas reactivas que se preocupaban por cosas fuera de su mano o fuera de su control, lo que ocurre es que percibían su círculo de influencia mucho más reducido. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas que tienden a preocuparse por cosas que no están en su mano van a tener síntomas similares o parecidos a los de la indefensión aprendida que he comentado anteriormente. Depresión, malestar, sensación de incapacidad de modificar el entorno y sensación de una baja también autoeficacia. Es muy importante que veamos que hasta en situaciones extremas tenemos margen de maniobra para decidir, aunque solo sea la actitud con la que queremos vivir todo lo que nos haya tocado. ¿Por qué? Porque hay que hacer ver a las personas con las que trabajamos y a nosotros mismos que podemos influir siempre en lo que nos rodea, aunque sea en los pequeños detalles. Esta frase me gusta mucho porque es una frase que dijo Viktor Frankl, es un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco que sobrevivió en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau entre 1942 y 1945. De hecho, tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que seguramente conozcan, pero que si no lo conocen, recomiendo que consulten y que lean, porque también es
la verdad es que va a dar un enfoque bastante interesante de esta capacidad de control y lo que realmente depende de nuestra mano, aún no teniendo el control de nuestras propias vidas como nos gustaría. La importancia del apoyo social es un elemento que va a estar tanto en la parte emocional como en la parte de solución de problemas. ¿Por qué? Porque si yo hablo con otras personas, yo voy a obtener información de otras personas de cómo ven ellos el problema, más perspectiva, qué otras soluciones ellos pondrían en marcha que creen que podrían funcionar y creen que me pueden ser útiles. Entonces, lo que vemos es que tenemos la parte del problema abordada, pero también hablar con otras personas nos va a permitir validar nuestras propias reacciones y emociones, es decir, nos va a permitir también ventilar nuestras emociones. Me parece muy importante el estudio que se llevó en el año 2021 sobre los predictores de síntomas de ansiedad, depresión y de estrés a partir del brote epidémico, porque en este estudio lo que se reflejó es que no hablar de los temores y de las preocupaciones durante la pandemia, la sensación de no tener ese apoyo social, esa sensación de soledad y la falta de redes de apoyo se relacionaron con mayores problemas de salud mental. Eso también es explicado por otros autores que trabajan, que abordan el trauma, porque nos hablan de que compartir socialmente la emoción, hablar de lo sucedido, ayuda a amortiguar el impacto de los hechos traumáticos precisamente por esa sensación de sentir que hay alguien que me ayuda a sostener mi malestar. Muy importante esta palabra de sostener, porque nosotros los profesionales de la psicología lo que ayudamos a las personas que vienen pidiéndonos ayuda es ayudarles a sostener, a manejar ese malestar para que posteriormente sean ellos quienes con sus propios recursos y capacidades sostengan esas emociones un poquito más desagradables o más intensas. Visto esto, vemos que la gestión del estrés puede ayudar en nuestro autocuidado, en nuestra sensación de bienestar, pero también es importante ver qué otros factores pueden influir en nuestro bienestar psicológico. Para definir el bienestar psicológico me gustaría aludir al modelo de Carol Reeve, que plantea el bienestar como el reflejo de un funcionamiento psicológico óptimo. Y lo importante es que este modelo no plantea el bienestar psicológico como la presencia absoluta y total de experiencias agradables o de experiencias positivas, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, este balance hedónico, este elemento hedónico puede ser independiente del bienestar. ¿Por qué? Porque una persona podría sentirse plena de bienestar psicológico aún experimentando de forma frecuente emociones negativas y pocas emociones positivas. Por ejemplo, cuando yo trabajo con grandes dificultades o con retos muy elevados, puede ser que aunque no tenga emociones positivas muy a menudo, yo pueda sentirme bienestar a nivel psicológico con lo que hago y con lo que estoy haciendo. ¿De qué va a depender ese bienestar? Reeve menciona esas 6 dimensiones básicas que delimitan el bienestar y que también define en términos de extremos, es decir, cuando estas áreas están siendo abordadas de forma adecuada o de forma completa y cuando no lo están haciendo. Dentro de cada una de esas áreas encontraríamos el nivel óptimo y el nivel deficitario. Algo que es importante que destaquemos del modelo de Reeve es la gran utilidad que tiene este modelo si se usa no solo como indicador del desarrollo individual, sino como un marco para evaluar la calidad de las personas, de relaciones o de contextos. Por ejemplo, una pareja o un matrimonio serán más satisfactorios si sus miembros son capaces de permitir y promover mutuamente la satisfacción en las 6 áreas del bienestar psicológico. Asimismo, una organización empresarial o un colegio van a generar mayor bienestar si aportan los nutrientes necesarios para generar una satisfacción en cada una de las áreas de bienestar propuestas por Reeve. ¿Cuáles son estas áreas? Pues como podemos observar, tener la sensación de tener el control ambiental, de estar en crecimiento personal continuo, un propósito en la vida, una autonomía, una mayor aceptación, que esta parte me parece fundamental, es decir, aceptar nuestras capacidades, pero también nuestros déficits o las cosas que no están mal y sobre todo tener una actitud positiva, comprensiva hacia nosotros mismos. Y también muy importante, las relaciones positivas con otras personas que sean relaciones estrechas, cálidas y que nos permiten ese apoyo social que hablamos anteriormente, que es tan importante sobre todo para manejar emociones mucho más intensas. Cabe destacar que este modelo es uno de los principales modelos en los que se fundamenta la psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? Como muchos sabrán, como ustedes sabrán, la psicología positiva es un movimiento que funda o que tiene su origen en Martin Seligman y lo que pretende es devolver al centro de la investigación el estudio del bienestar humano y las fortalezas humanas. Es decir, lo que dice la psicología positiva es que siempre se ha puesto el enfoque en el déficit o en el trastorno o en la dificultad y se ha pasado por alto la capacidad de la persona. ¿Qué es lo que intenta la psicología positiva? Volver a poner el énfasis en esas capacidades de la persona.
tenemos el enfoque de Values in Action, que lo que básicamente es que intenta conectar, explorar, utilizar aquellas cualidades positivas que permiten el bienestar. Estos valores o estas virtudes son identificadas por Seligman y por Peterson y son valores que deriven de diferentes contextos como la filosofía, la religión, la política o la justicia. ¿Cuáles son esos valores o esas virtudes? Son la sabiduría, el conocimiento, coraje, humanidad, justicia, templaza y trascendencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos valores eran muy poco operativizables. Si nosotros intentamos operativizar estos valores, como hacen, o estas virtudes, como hacen Seligman, lo que encontramos son las denominadas fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son las características psicológicas que se presentan en distintas situaciones y a lo largo del tiempo y a las que se les otorga un valor moral. Es decir, son los ingredientes psicológicos de las virtudes menos abstractos que las virtudes. Es decir, nos permiten operativizar elementos o términos que son mucho más abstractos y que pertenecen quizás a otros contextos donde no se definen tan en fondo este tipo de términos. Lo que conseguimos con esta definición es ver que esas fortalezas se manifiestan en pensamientos, en emociones, en conductas y que nos permiten dar lo mejor de nosotros mismos. Y gracias a la operativización de estas fortalezas se han creado varios instrumentos para la valoración de las mismas. A continuación les expongo uno de los instrumentos más importantes, que es el cuestionario VIA de fortalezas personales, que lo que intenta es identificar aquellas fortalezas más relevantes que puede presentar una persona, dividiendo en fortalezas emocionales y fortalezas racionales, y también en centradas en uno mismo y centradas en los demás. Podemos ver que tenemos la inteligencia social, el liderazgo, el sentido del humor, por ejemplo, que es una fortaleza emocional que vemos que se centra o que puede valer tanto para nosotros mismos como para los demás. El civismo, la humildad, la autenticidad, la prudencia, la persistencia, la perspectiva, el amor por el conocimiento. Este enfoque de fortalezas es muy útil y es especialmente útil para trabajar con personas con una historia de discapacidad, de bajo rendimiento, de baja autoestima. ¿Por qué? Porque a estas personas a menudo les resulta difícil encontrar algo en lo que se les considere buenas. Sin embargo, si comparamos las 24 fortalezas en una misma persona, podemos de alguna manera identificar cuáles tienen mayor peso en su caso. Y lo que hacemos en el contexto clínico es ayudarles a utilizar estas fortalezas en tu vida. Es decir, cómo puedes fomentar estas fortalezas en tu día a día o qué cosas has hecho a lo largo de esta semana que relaciones con las diferentes fortalezas que hemos identificado. Son varios los estudios, sobre todo los llevados por Seligman, que han mostrado que este ejercicio ayuda a reducir los síntomas depresivos y aumenta el bienestar subjetivo referido por la persona. Y que dicho efecto, es decir, esta mejoría, este bienestar subjetivo, se mantiene incluso después de 6 meses mientras que se sigue realizando este tipo de intervenciones. Además de estas intervenciones basadas en las fortalezas, tenemos intervenciones en la psicología positivo basadas en el saboreo. El saboreo consiste en tomar conciencia del placer e intentar deliberadamente que ese placer permanezca, ¿no? Es una forma de cultivar emociones positivas y de maximizar el impacto emocional de las cosas buenas. Existen estrategias muy sencillas para saborear, por ejemplo, compartir acontecimientos positivos con otros en el momento o después del que este hecho tenga lugar, crear recuerdos de dichos eventos, por ejemplo, fotografías, diarios, recuerdos, felicitarse a uno mismo cuando suceden cosas buenas o prestar más atención a las percepciones durante la experiencia de eventos buenos. ¿Por qué? Porque los profesionales también podemos promover que este saboreo de estas situaciones se lleve a cabo en situaciones cotidianas como puede ser comer, caminar, dar un paseo en bicicleta, practicar deporte, es decir, saborear lo que nos permite, también un poco la dinámica de lo que plantea el mindfulness, es el estar el aquí y el ahora y ser consciente de esos momentos mucho más placenteros que nos ayuden a sentir que estamos sintiendo ese afecto más positivo para sentirnos con ese bienestar psicológico. Otra de las técnicas que se suele utilizar también mucho en la parte de la psicología positiva es la parte del agradecimiento. El agradecimiento, la gratitud puede ser incluida en el repertorio de los individuos a través de una intervención deliberada y son muchos los, digamos, estudios que han intentado ver los efectos positivos que tiene el agradecimiento en el bienestar de las personas. Es cierto que los mecanismos responsables de estos efectos deben ser estudiados más de cerca, pero también
es probable que este ejercicio lo que hace es que ayuda a las personas a prestar más atención a los aspectos positivos de la vida. Nos ayuda también a ser más optimistas y a experimentar más emociones como la alegría o la satisfacción. Cuando nosotros experimentamos adversidades, lo que vamos a encontrar es que nos sentimos abrumados y que nos cuesta apreciar las cosas buenas de la vida. Por ello, este tipo de programas basados en el agradecimiento lo que van a intentar es ayudar a las personas a reconocer y a recordar aquellos aspectos positivos más importantes de su vida. En cuanto a la eficacia de la psicología positiva, que es cierto que es un enfoque que ha sido muy criticado, porque se suele decir, ¿no?, que carece de evidencia científica, me gustaría mostrar este metaanálisis, que es un estudio de estudios, ¿no?, un análisis de estudios, donde nos plantean que la psicología positiva es eficaz tanto para la prevención de la salud y la promoción del bienestar, como para las personas que tienen algún tipo de malestar clínico, tanto a nivel de salud mental como a nivel físico, fisiológico, orgánico. De hecho, se ha visto que la psicología positiva se puede ofrecer en programas de bienestar basados en formato breve, en formato grupal de ayuda a personas sin problemas clínicos en diferentes contextos, y que para poblaciones clínicas se puede obtener el máximo beneficio si los programas se ofrecen en un formato más de terapia individual o son planteados más a largo plazo. Y sobre todo también el énfasis de estas intervenciones lo que permite es una mejora en el bienestar. ¿Por qué? Porque el enfoque basado en las fortalezas nos ayuda tanto en la parte de prevención y promoción de la salud como para las intervenciones orientadas a la recuperación. Es decir, nos sirve tanto para prevenir y promocionar como para intervenir una vez que la problemática se ha producido o se está desarrollando. A nivel de conclusiones, no me quiero extender mucho más, que creo que también ya me he pasado el tiempo establecido. Lo que me gustaría sobre todo destacar es que los factores que influyen en que el estrés se mantenga son varios. Es importante que tengamos en cuenta las características del estresor, pero también es importante que tengamos en cuenta la capacidad que tiene la persona para poner en marcha diferentes estrategias de afrontamiento. También, por aunar la parte de estrés con la parte de autocuidado, vemos que una de las mejores formas de fomentar nuestro bienestar es la gestión del estrés, como hemos comentado a lo largo de la presentación, de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque el exceso de estrés constituye un importante factor de riesgo, tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. La relación entre el estrés y la salud ha sido uno de los temas de mayor interés en las últimas décadas, y es cierto que, aunque el estrés puede influir en la aparición de enfermedades, no es tanto la causa directa de la aparición de dichas enfermedades, sino que es más una condición que puede aumentar el riesgo de que el organismo enferme. Por tanto, una gestión adecuada del estrés es un elemento amortiguador y preventivo que favorece nuestra salud. En cuanto a cuáles son las mejores estrategias para manejar las emociones en una situación estresante, si la reparación cognitiva o el análisis emocional y la aceptación emocional, hemos visto que ambas estrategias son eficaces, que hay que tener en cuenta el tipo de estresor. Hemos visto que estresores de una alta valencia emocional o estresores muy intensos dificultan la intervención por reevaluación cognitiva, mientras que ante este tipo de estresores quizás las estrategias de aceptación emocional focalizadas en el modelo de proceso de la emoción de Herbaz son, digamos, mucho más funcionales y nos pueden funcionar un poquito mejor. También es cierto que hay que valorar la capacidad de las personas. No todo el mundo tiene la misma capacidad de conectar con las emociones, de estar o de validar lo que están sintiendo, y quizás en función de la persona o de la personalidad de quien acude a la terapia, pues hay diferentes estrategias que se pueden ajustar. De ahí la importancia de tener siempre una intervención individualizada, es decir, no es usar las estrategias de café para todos, todo vale por mismo para todos, sino ver en función de la persona y en función de la situación qué nos puede ayudar más a nosotros como terapeutas y también qué puede más ayudar a la persona que busca nuestra ayuda. Y sobre todo, en cara a las intervenciones basadas en psicología positiva, hemos visto su eficacia tanto en prevención como en promoción de la salud. Hemos visto que también es un enfoque muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente se focaliza en el déficit o en el problema, sino que se focaliza también en las fortalezas, en las capacidades que tiene la persona, aspectos que son muy importantes para trabajar en terapia. Yo siempre digo en terapia que cuando uno viene con un problema, siempre se focaliza en lo que está haciendo mal y no se focaliza en lo que tiene o lo que está haciendo bien. Por tanto, vamos a tomar también conciencia y conocimiento de ese tipo de fortalezas, porque van a ser, por así decirlo, los pilares en los que vamos a conseguir la mejoría. Y sobre todo, la psicología positiva nos permite entender el bienestar también con la presencia de sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha entendido el bienestar o la salud como ausencia de malestar. Y no es así.
El bienestar psicológico es la capacidad de sentirse bien, de sentirse o sentir que cubrimos esas áreas de funcionamiento óptimo que hemos dicho, a pesar de tener momentos en los que sentimos malestar o en los que sentimos sufrimiento. Y por último, para terminar, me gustaría compartir este esquema desarrollado por Moreno, Cestone y Camarena en el año 2020, donde, que se realiza a raíz de la pandemia de la COVID y donde vemos que un acontecimiento vital va a ser afrontado de forma efectiva si nosotros nos permitimos estar en contacto con esas emociones un poquito más desagradables, con el sufrimiento, expresando esas emociones, exponiéndonos a las situaciones que quizás estamos evitando y sobre todo recuperando o manteniendo actividades vinculadas a valores. Simplemente quería nombrar este esquema porque creo que recoge de forma global todo lo que he comentado durante la exposición y nos hace ver cómo otra serie de prácticas como evitar situaciones, evitar o combatir las emociones, lo único que van a generar son alivios a corto plazo, pero patologización a largo plazo. Y hasta aquí mi ponencia. Paso al responder las preguntas y las dudas que hayan quedado de la presentación. Espero que haya sido de interés y pido disculpas también por haberme demorado quizás demasiado en la presentación. Se va a estar habilitando un link, se va a estar compartiendo un link para que puedan ustedes registrar su participación y recibir también pues el certificado que obtienen con esto. Asimismo, Juan José, déjame contarte que recibimos algunas preguntas y pueden ustedes realizar sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Serán bienvenidas, pero para empezar desde Honduras, nos dicen que el país hace más de un año obtuvo 2 situaciones de desastre natural debido a los huracanes, lo cual afectó mucho a gran cantidad de personas. ¿De qué forma se puede llevar o de qué forma se puede manejar este estrés, pero en aquellas personas que tienen escasos recursos y que no tienen un acceso al sistema de salud? ¿Cómo se puede disminuir el estrés? ¿Con qué herramientas? Cuando tenemos este tipo de situaciones, a mí me gusta usar una metáfora que es la metáfora de los 2 bastones. Cuando estamos ante sucesos en los que sentimos mucho descontrol, como puede ser una catástrofe natural o como puede ser la pandemia, que es lo que he abordado durante la exposición, nosotros sentimos mucho descontrol de lo que está sucediendo y llegamos a sentir en ocasiones esa indefensión aprendida. Es decir, da igual lo que hagamos, da igual lo que intentemos, porque estamos vendidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta metáfora de los 2 bastones, que se utiliza mucho en la terapia enfocada al duelo, tanto en el duelo de ruptura de pareja, pero también en el duelo, ¿no?, de personas que han fallecido, nos dice que es importante encontrar bastones donde nos permitamos hablar sobre lo que nos sentimos y estar en contacto con las experiencias y emociones que estamos sintiendo en ese momento debido a esa catástrofe o a ese suceso que estamos experienciando, y por otro lado, que intentemos buscar elementos que nos permitan seguir conectados con la vida. Poniendo un paralelismo, salvando las distancias, porque como también muy bien planteaba la persona que ha hecho la pregunta, los recursos de estas personas pueden ser diferentes. Era más o menos lo que ocurrió cuando nosotros estamos en la situación pandémica. En la situación pandémica nosotros necesitamos momentos para hablar con amigos, con compañeros, con nuestras parejas, con nuestras familias, de lo que estamos sintiendo en esta situación. Y el sentirnos reconocidos, sentirnos que esa emoción que estamos sintiendo no es algo ilógico, no es algo que no tenga sentido, sino todo lo contrario, que son emociones que lo que están intentando es poner en marcha una serie de recursos para hacer frente a la situación estresante, va a ayudar también al entender por qué ante estas situaciones nos estamos sintiendo así. Eso por un lado. Y por otro, también como decía en este último esquema que he presentado, intentar buscar conductas, elementos que nos permitan mantener, por así decirlo, nuestros valores activos. Si, por ejemplo, nosotros hemos perdido casas, hemos perdido recursos materiales, podemos fomentar el trabajo a nivel grupal, la terapia a nivel grupal, donde las personas se sientan reconocidas por esas experiencias que están viviendo, donde también las personas sigan viendo que a pesar de esas pérdidas mantienen actividades, mantienen valores como puede ser la convivencia con personas de su mismo vecindario, de su misma ciudad, y que es algo que no ha desaparecido a pesar de la catástrofe. De hecho, nosotros tuvimos aquí en España una experiencia similar en una de
de las Islas Canarias ante la explosión de un volcán, donde también hubo la pérdida de personas que ya no tenían sus casas, personas que también habían perdido fuentes a nivel de trabajo porque cultivaban y no podían utilizar esas tierras por cómo habían quedado después de esa erupción volcánica. Y muchas de las cosas que se trabajaron fueron en la línea de las que comento, y sobre todo también el intentar fomentar de recursos para que estas personas tengan la atención lo más directa posible y lo más accesible posible. Es decir, al igual que cuando nosotros tuvimos una situación pandémica, se movilizó todo el mundo y se pusieron en marcha recursos a nivel psicológico para poder fomentar la ventilación, la expresión de emociones y dar también pautas de actuación, creo que es muy importante a nivel macro, es decir, a nivel de gubernamental y de organización, poner en marcha esos recursos para esas personas que precisamente al estar en contextos más desfavorecidos quizás no tienen la accesibilidad que puede tener una persona con mayores recursos económicos o que está en una mejor situación. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que nos solicita más bien. Que si puedes hacer algún resumen o puedes regalarnos tal vez las 10 estrategias de afrontamiento. Tal vez pienso yo en un pequeño resumen. Creo que dentro de la clave de las estrategias de afrontamiento, como decíamos, uno de los elementos claves es entender que cuando estamos ante una situación de estrés, tenemos que tener en cuenta la valoración que estamos haciendo de esa situación, algo que también nos puede ayudar mucho dependiendo del tipo de situación a la que estamos haciendo frente, pero también tenemos que tener en cuenta el tipo de emociones que se derivan de esa situación estresante. Yo, fíjate, dentro de las estrategias de afrontamiento numeradas, para mí las claves de hacer la diferenciación que hacían tanto Lazarus y Forman como hacía Sandin en su modelo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para manejar esta emoción? Y aquí lo que yo intentaría es manejar esa emoción mediante el proceso emocional que he compartido de Herbás, que es aceptación, mejor dicho, apertura emocional, es decir, es lo contrario a la lexitimia, estar en contacto con las emociones que puedo sentir. Lo que voy a hacer es atender la emoción. Gracias a esa atención voy a etiquetar la emoción, voy a ponerle nombre. Una vez que pongo nombre, intento aceptar esa emoción, es decir, no hacer un juicio crítico de la emoción, por ejemplo, de la ira o de la culpa, que son emociones que son dadas a ese juicio. El análisis emocional que he comentado, y posteriormente, si finalmente vemos que esa emoción es congruente con lo que está pasando, saca un aprendizaje. Si, por ejemplo, estoy en una situación estresante y yo tengo una emoción de ansiedad, entender que esa ansiedad se está produciendo para poner en marcha una serie de recursos. Una emoción de miedo, lo que está haciendo esa emoción es intentar protegerme para hacer frente a esa situación. Eso es lo que yo haría y esos son los pasos que yo seguiría en cuanto a la emoción. En cuanto al problema propiamente dicho, me centraría en el círculo que he compartido, que uso muy a menudo en terapia, para intentar definir bien el problema y diferenciar también entre el problema y lo que me gustaría que ocurriera. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo quiero que pase, lo que yo quiero que ocurra, lo que ocurra, lo que tendría que ser o lo que debería ser, y otra cosa es lo que realmente puede ocurrir teniendo en cuenta lo que está en mi mano y lo que depende de mí. Es decir, si yo defino bien el problema, va a ser mucho más fácil intervenir. Y ahí lo que recomiendo es utilizar las estrategias que he comentado de orientación, definición, generación de alternativas, validación de alternativas y toma de decisiones, puesta en marcha, verificación, ¿no? Que son los pasos clave de las estrategias de solución de problemas y que nos ayuda también a ver qué estrategias podemos poner en marcha para solucionar de la mejor forma posible esa situación y ver qué cosas nos están funcionando y qué cosas no. Y sobre todo también uno de los aspectos fundamentales es la parte del apoyo social. Hay algo que pasa mucho en terapia y que nos ocurre también a todos, que es cuando tenemos un problema nos cuesta compartir ese problema y nos cuesta hablar de ese problema. Por tanto, una de las partes claves para hacer frente a los problemas es intentar buscar fuentes de ayuda, pero no solamente de personas que me puedan dar información sobre el problema. En el ejemplo que yo ponía de hacer una presentación, yo puedo hablar con alguien que crea o que considere más experto que yo para que me dé su perspectiva de cómo abordaría esta situación y cómo la manejaría. Pero también puedo hablar con esa persona para referirle las emociones que siento ante esta exposición y que esa persona de alguna manera me haga ver que eso que yo estoy sintiendo no es extraño. Por tanto, el compartir la emoción nos hace sentir un poquito menos raros. Y no quiero decir con esto mal de mucho consuelo de tontos, no voy por ahí.
voy por la parte de la validación emocional, voy por la parte de entender que esto que estoy sintiendo ante esto que está sucediendo tiene sentido, que muchas veces lo pasamos por alto y muchas veces es la demanda, como decía, a nivel terapéutico. Juanjo, por favor, haz que deje de sentir esto, cuando muchas veces lo que tenemos que ver es, oye, ¿y por qué estamos sintiendo esta emoción? Quizás tenga algún tipo de sentido. Entonces, más que las 10 claves, yo me focalizaría en los tres elementos clave: emoción, problema y apoyo social. ¿Vale? Que, como hemos visto también, ese apoyo social media muy mucho en el tipo de respuesta de estrés y en el resultado final a nivel de salud, tanto fisiológico como emocional. Muchísimas gracias, Juan José. Por acá nos comentan un poco sobre una situación bastante compleja, pero la resumiré comentándote que esta persona tiene altos niveles de estrés provocados por largas jornadas de trabajo de elevada intensidad. Entonces, esta persona dice, presenta también sintomatología emocional con respuestas desproporcionadas y predomina mucho la rabia y respuestas del organismo como hipertensión arterial. Entonces, pide algún tipo de recomendación que ella pueda implementar o tal vez acompañar a las técnicas de relajación o en los momentos que ella busca solucionar estas altas cantidades de estrés. Yo lo que me plantearía sobre todo es el entender qué es lo que está haciendo que se produzca el estrés. Es decir, cuando nosotros valorábamos en el modelo de Sandin la respuesta de estrés, veíamos que no solamente es el estresor lo que produce esa respuesta, sino es la interpretación que hace la persona. Entonces, yo aquí valoraría muy mucho cómo percibe la persona ese contexto. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando de forma muy exhaustiva, pero puedo tener un contexto laboral más o menos favorable, un contexto laboral en el que me esté viendo más o menos respetado o en el que esté recibiendo un trato más o menos adecuado. ¿Por qué? Porque en función de esas cosas que están pasando, vamos a entender las respuestas emocionales de ira, de enfado, de frustración, de rabia que se están produciendo. Yo lo que aconsejaría en este caso es intentar hacerle ver a esa persona que no tema sentir esa ansiedad o que no tema sentir ese enfado, esa ira con el trabajo, sino el ver por qué la está sintiendo. Decíamos que al final la ira nos avisaba de que había algo que no nos estaba permitiendo alcanzar nuestras expectativas o alcanzar nuestros deseos. ¿Qué es lo que está pasando en ese trabajo para que se sienta así? ¿Qué es lo que no está alcanzando? ¿Qué es lo que no está cumpliendo ese trabajo? Y luego también, sobre todo, lo que yo me plantearía o lo que yo le plantearía es qué cosas puede hacer esa persona diferente en su entorno laboral, si realmente ella puede cambiar algo o no puede hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque las emociones de ira, las emociones de rabia, las emociones de enfado siempre llevan a llevar a la movilización. Muchas veces intentamos manejar el estrés puramente dicho, o como veíamos también en algunos modelos, con las respuestas fisiológicas que se produce el estrés, pero al final no estamos utilizando el estrés para lo que realmente sirve, que es para poner en marcha recursos. Entonces yo me plantearía, o le plantearía a esa persona, ¿qué puedes hacer tú que está dentro de tu mano para modificar esa situación? También para darle a esa persona una mayor sensación de control, ¿vale? Recurriendo un poquito al círculo de influencia, ¿qué es lo que puedes hacer tú para que este entorno sea diferente y si realmente lo puedes cambiar? Y si vemos que realmente no hay nada en su mano que dependa de él para cambiar ese entorno y que ese entorno está siendo muy negativo y le está generando este tipo de emociones, yo también le propondría algunas dinámicas como ese balance decisional de hasta qué punto lo que estamos intentando es poner tiritas cuando lo que realmente está sucediendo aquí es que tenemos una infección que nos está provocando este estrés. Es muy difícil que mi objetivo sea dejar de sentir estrés cuando el contexto en el que yo me muevo precisamente me está generando ese estrés por el tipo de contexto en el que me encuentro. Si yo no puedo hacer nada por cambiarlo y no está en mi mano, me tendré que plantear si voy a ser capaz de hacer frente a ese contexto llevando a cabo estrategias de aceptación, ¿vale? Y compromiso, que es lo que está en mi mano y que es lo que no está en mi mano, y viendo si hay algún tipo de cambio conductual que él pueda generar para que su situación mejore. Yo sobre todo me focalizaría en si esa ira se está produciendo, qué es lo que te está diciendo esa ira y qué cosas están en tu mano a día de hoy en tu entorno laboral para que realmente las cambies. Ver que, como veíamos también en la diapositiva, siempre hay algún tipo de margen de maniobra, pero sobre todo también ver que si no tenemos ese margen de maniobra que nos gustaría, tenemos que pasar más a la parte de aceptación de lo que está sucediendo.
Muchísimas gracias, Juan José. La siguiente pregunta es, ¿qué técnicas se pueden utilizar para trabajar con población adulta cuando el motivo de consulta sea estrés y desánimo por COVID? Pero yo lo que plantearía aquí de nuevo, y sobre todo, es intentar valorar cuál es el tipo de hábitos y de rutinas que está llevando a cabo esa persona, cuáles son las expectativas que tiene esa persona. Es decir, vuelvo a la parte de las expectativas. Cuando yo me siento desanimado, normalmente es porque creo que las cosas no están saliendo como deberían ser. Cuando nosotros hablamos de la situación post-pandémica, veo que yo no puedo relacionarme como me relacionaba antes, que yo no voy al trabajo como me relacionaba antes, que la dinámica a nivel familiar o a nivel de amistades no es como era antes, que ahora tengo que estar preocupado de si tengo síntomas, de si no tengo síntomas, de mantener las distancias, de si va a haber algún tipo de contacto social que me pueda poner en riesgo. Entonces, yo valoraría muy mucho este tipo de cosas, y lo que le plantearía es intentar precisamente saborear, y centrándonos más en técnicas de quizás psicología positiva o más de mindfulness, esos momentos que a día de hoy sí que están presentes, que aunque no son como lo eran antes, hemos permitido conseguir una vez que la situación se ha normalizado. Es decir, algo que nos está sucediendo también muy mucho después de mucho tiempo sin poder estar con nuestra familia o pasar tiempo con nuestra familia, es que valoramos quizá más esos momentos. Por tanto, fomentar el recuperar ese tipo de actividades, fomentar el estar en esas actividades saboreándolas y disfrutándolas de ellas, y no estar tan focalizados en cómo deberían ser o en cómo nos gustaría que fueran, nos va a ayudar a reducir ese malestar. Y algo que también que va a reducir el estrés es hacer un proceso de duelo. Es decir, cuando yo hablo de proceso de duelo, hablo de, obviamente, ¿no? Si nos entramos en las tareas de duelo, en la parte de aceptación. Cuando yo estoy, digamos, enfadado, estoy irritado porque me gustaría que algo fuera diferente, lo que estoy hablando es que me cuesta aceptar la nueva normalidad. Por tanto, yo enfocaría la terapia desde esas estrategias, ¿no?, de aceptación o de las propias fases del proceso de duelo, donde es normal que no tener lo que tenía antes o que las cosas no son como eran antes, es algo que es normal que me enfade, pero a lo que tengo que ir poco a poco haciéndome la idea e ir aceptando. Y sobre todo focalizándome en lo que sí tengo, en lo que sí depende de mí, y también, por otro lado, lo que plantearía ante estas personas, que también lo he encontrado yo en terapia, es el rebajar exigencia. Yo hay algo que planteo mucho y que planteaba mucho durante las intervenciones durante el COVID, que era que las personas intentaban seguir con el mismo nivel de rendimiento que cuando no estamos en pandemia, ¿vale? Y yo ponía el ejemplo de, oye, cuando tú tienes una lesión a nivel físico y no puedes correr, ¿te exiges correr lo mismo que cuando estás en plenitud de tus condiciones físicas? No, porque si yo me exijo correr como cuando estoy totalmente sano, sin estarlo, lo que voy a hacer es que me voy a frustrar y me voy a enfadar conmigo mismo y me voy a sentir irritado y voy a sentir que no merece la pena intentarlo. Lo mismo pasa con la situación que estamos viviendo actualmente. Si yo quiero vivir la situación actual como si nada hubiera pasado, eso es una negación, ¿no? Vamos a hacer como que nada hubiera pasado, lo vamos a negar. Y lo que tengo que intentar entender es que quizás ahora los recursos que tengo son otros, las demandas que tengo son otras, y tengo que habituarme a esa situación y aceptar esa situación. Dentro de un proceso de duelo donde voy a tener emociones de tristeza, de desánimo, de enfado, de rabia, que son propias de esas fases del duelo que todos conocemos. Gracias, Juan José. Aquí hay dos preguntas que creo que son muy similares, porque al final dice, ¿cómo crees que se pueda de manera práctica como mejorar la percepción sobre las situaciones? Porque tal vez muchas veces pensamos que es estrés, pero no lo es, ¿no? Entonces, igual la segunda pregunta plantea los problemas psicosomáticos, ¿cómo diferenciar esto? Personas que tal vez sienten, pero no saben, no tienen esa capacidad tal vez de diferenciar qué es y qué no lo es. Entiendo que si lo que no es estrés, por así decirlo, que eso es lo que no es un estresor. Exacto, así es. Yo lo que intentaría trabajar es la parte, quizás aquí más de reevaluación cognitiva, ¿vale? De ver esta situación como la estamos planteando y también qué es lo que estamos intentando controlar. Es decir, si yo una situación, un examen, por ejemplo, en vez de plantearlo, que esto pasa mucho con personas autoexigentes, como un examen, como algo que va a definir mi vida
o como acaba de definir mi futuro académico, es muy difícil que yo no tenga una respuesta de estrés muy intensa o un nivel de ansiedad muy intenso que, cayendo un poquito en la ley de Yerkes-Dodson, lo que voy a conseguir es estar tan estresado y tan agobiado que no voy a tener un rendimiento óptimo, ¿vale? Entonces, lo que yo plantearía aquí quizás es una reevaluación o una reinterpretación quizás más dinámicas, un poquito de reestructuración cognitiva, en qué significado le estoy dando yo a este estresor, hasta qué punto realmente este estresor es así, hasta qué punto quizás estoy teniendo algún tipo de distorsión cognitiva o de sesgo cognitivo, como comentaba anteriormente, estoy catastrofizando, me estoy etiquetando, estoy haciendo una abstracción selectiva, me estoy quedando solamente con parte de la información, o estoy teniendo una interpretación diferente para mí que para otra persona. Yo creo que muchas veces algo que nos puede ayudar en cómo delimitar ese estresor es qué interpretación estamos dando, si estamos cayendo en algún tipo de error cognitivo propio de la terapia cognitiva, donde trabajamos esa reestructuración también para tener interpretaciones mucho más ajustadas a lo que realmente está sucediendo y lo que realmente está pasando. Esto también es muy congruente con lo que nos ha pasado en los últimos años, que es que se nos han roto los esquemas. Es decir, nosotros teníamos los esquemas de el mundo es un entorno seguro, es un lugar seguro, el mundo es un entorno controlable, y de repente vienen este tipo de situaciones a nivel mundial que nos afectan a todos y decimos, ostras, que esto no es así. Y esto fomenta este tipo de interpretaciones catastrofistas, este tipo de interpretaciones negativas, esta sensación de descontrol, ¿vale? Por tanto, yo creo que el ayudar a entender que sí que es cierto que el mundo no siempre es un lugar seguro o que en el mundo pueden suceder cosas, pero poner la atención en lo que realmente está en nuestra mano y en lo que depende de mí, es la única forma que yo tengo de tener ese control. Por eso también me ha gustado un poco poner el ejemplo de Víctor Frank, ¿no? Al final, por ejemplo, él que vivió en una situación donde no sabía qué iba a pasar con su vida y no sabía, comprando la expresión, lo que iba a ser de él, incluso ahí encontrar esa capacidad de decir, vale, pero yo puedo decidir si levantarme o no, si hacer esto o no, si hablar con esta persona o no. Entonces yo creo que esa reinterpretación de la situación e intentar poner el énfasis en lo que realmente depende de nosotros nos puede dar también a rebajar los niveles de estrés. Muchas gracias, Juan José. Aquí también nos hablan sobre las fortalezas, de que tú ya has mencionado, pero nos gustaría escuchar como darle un poco más de énfasis específicamente a esas fortalezas que nos pueden ayudar en toda esta situación. Claro, por ejemplo, dentro de esas 24 fortalezas, que ya he dicho que hay un cuestionario que las evalúa, ¿no? Que es el cuestionario VIA, podemos encontrar muchas de ellas, y es cierto que hay algunas que son o que nos pueden ser de ayuda. Nosotros estamos en una situación estresante. Por ejemplo, la gratitud es una fortaleza que nos puede ayudar. Por ejemplo, el sentido del humor es una estrategia de afrontamiento cuando hay sucesos vitales estresantes o sucesos traumáticos que también nos ayuda como de alguna manera a amortiguar un poquito más el golpe. Fortalezas como la esperanza, fortaleza como la mentalidad abierta, como la perspectiva, como la persistencia. Es decir, muchas de esas fortalezas que si por ejemplo tienen más interés, pueden acceder a la página de la Universidad de Pensilvania, y dentro de esa página hay un apartado que es la parte del enfoque en fortalezas, donde se definen cada una de estas fortalezas y también aparecen los enlaces de los diferentes cuestionarios que existen para valorarlas y poder trabajarlas en el ámbito clínico. Entonces yo creo que identificar este tipo de elementos nos ayuda también a ver dónde podemos nosotros basar nuestra intervención. Es decir, si yo tengo una persona que tiene un buen sentido del humor, vamos a utilizar ese sentido del humor para hacer frente a las situaciones que considera estresantes. Si yo tengo una persona que está muy conectada con la naturaleza o tengo una persona muy flexible, vamos a utilizar esa flexibilidad para su capacidad de reevaluación cognitiva. Si yo tengo una persona que es muy perseverante, vamos a utilizar eso en el enfoque de la solución de problemas, cuando tenemos que decir que solucionar un problema es cuestión de práctica, y puede llevar un medio y largo plazo. A mí lo que me gusta cuando trabajo con valores, cuando trabajo con fortalezas, precisamente es hacer el cuestionario y luego hacer como de investigadores de esas fortalezas. Es decir, vamos a ver qué cosas de mi día a día yo identifico con esa fortaleza. ¿Qué cosas de mi día a día identifico con ese sentido del humor? ¿Qué cosas de mi día a día identifico con esa apreciación por la belleza o por la naturaleza?
Por ejemplo, he salido a dar un paseo, estaba lloviendo y de repente ha salido el arco iris y me he quedado presente en ese momento viendo lo que, o siendo consciente de lo que estaba pasando. O por ejemplo, había perdido el autobús y en vez de perder los nervios y enfadarme, he estado hablando con la persona que estaba a mi lado en la parada y le he dicho, casi lo cojo, a ver si la próxima vez tengo un poquito más suerte, y las dos nos hemos acabado riendo. Es decir, ese tipo de fortalezas decíamos que fomentan el bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque tiene un elemento preventivo y de promoción de la salud y un elemento de intervención en la salud. Entonces, si quieren saber un poquito más sobre el tema, ya les digo que voy a dejar un segundito la página para poder dar la lección de estos elementos. Y el enlace es authentichappiness.sas.open.edu. Básicamente lo que pueden buscar en internet es Authentic Happiness y ahí lo que tenemos es diferentes inventarios. Tenemos escalas también de depresión, tenemos el cuestionario de PANAS para la afectividad positiva o negativa, tenemos el cuestionario de vía de las 24 fortalezas que les he dicho, el cuestionario de la tenacidad, tenemos también un cuestionario de fortalezas específicamente para niños, un cuestionario de gratitud, un cuestionario de optimismo o de fortalezas breves, es decir, que tenemos mucho material que a nivel clínico podemos utilizar, sobre todo para personas, como decía, con una baja autoestima, personas que les cuesta mucho identificar esas capacidades, personas que están muy deprimidas, personas que están muy metidas en lo negativo de su autoeficacia y de su capacidad de rendimiento, y que gracias a este tipo de dinámicas y este tipo de estrategias conseguimos arrojar un poquito más de luz y tener una visión mucho más congruente con la realidad, no una visión tan negativa, una visión tan desagradable. Muchísimas gracias a todos por haber acompañado esta gran presentación. Nos seguimos viendo en los próximos temas que vamos a estar preparando para ustedes. Que tengan un muy bonito día. Gracias.